Y finalmente, hay unas estadísticas comprobatorias que se pueden utilizar para ver hipótesis que estaban establecidas previamente. No vale hacer estas estadísticas para grupos que se formaron una vez que corrimos el PCA o que corrimos el clúster y que queremos probar la diferencia significativa entre esos grupos en su similitud de especies. No, tienen que ser hipótesis previamente establecidas, como esto. Tengo unas fechas que previamente yo suponía había un cambio en la composición de especies a la cual quiero aplicar un test multivariable de confirmación si había o no diferencias entre esas muestras. O si tengo niveles espaciales, como en este caso el interior, el medio y la parte externa de una bahía, que yo supongo pueden ejercer una influencia sobre la composición de especies y quiero probar esa hipótesis. O profundidades, si tengo profundidad somera, profundidad media, profundidad máxima, etcétera. Cosas que sean factores fijos con niveles a los cuales yo puedo someter una hipótesis. Entonces hay dos pruebas muy utilizadas. Una de ellas se llama ANOSIN, análisis de similitudes, que transforma los datos de la matriz de disimilitud en rangos, parecido como lo que hacía el MDS. Y otro que se llama Permanova, que utiliza los datos tal cual de la matriz de disimilitud, no los transforma en rangos, más parecido con como lo que estaría haciendo algún método que use distancias. Como por ejemplo un PCA o un RDA. Y después hay otros, MANOVA, análisis multivariable, pero no voy a hablar de ese, solo de estos dos primeros. Son pruebas confirmatorias sobre una hipótesis que nos dan un valor P de significancia. Y la hipótesis nula es que no hay diferencia entre los valores de los atributos entre los niveles del factor estudiado. Aquí podemos ver un ejemplo de una matriz, lo mismo. Vamos a tener especies en las columnas y las muestras en las filas, pero esas muestras están agrupadas por un factor. Aquí este es un ejemplo con un bosque de manglar, un bosque terrestre, perdón, y tenemos un tipo de bosque acá, otro tipo de bosque acá, otro tipo de bosque, otro tipo de bosque, cada uno con sus réplicas. Y se compara las especies que están presentes y se hace una prueba de valor de P para ver si hay diferencia entre estos en su composición de especies. Aquí nosotros vamos a hacerlo para lo de las fechas y para la zona de la bahía, que era interna, media o externa. Entonces se agrupan así de esta manera. Y bueno, nosotros no tenemos que estandarizar los datos porque todos son abundancias de especies, pero si fuera que en unos datos tuviéramos abundancias y en otros coberturas, en otro de nuevo abundancias, otros con coberturas, habría que estandarizarlo por esas diferencias de atributos. Y lo mismo pasaría si fueran datos ambientales, que fueran los que quisiéramos comparar y unos están medidos en microlitros, otros están medidos en metros, otros están medidos en salinidad, etcétera. Habría que estandarizar. Bueno, ¿qué es lo que hace estos métodos? Ambos agarran la matriz y esa matriz la convierten en una matriz triangular de comparación por el índice que se esté usando, sea Bray-Curtis, sea euclidiana, sea Jacquard, etcétera. Y crea esta matriz triangular donde vamos a tener submatrices para cada nivel del factor, que está marcado aquí con colores. Lo mejor, como he dicho, si se va a usar distancia euclidiana y datos de abundancia muy disímiles entre las especies, es hacer una transformación logarítmica o otro método, raíz cuarta, etc. Y ambos métodos, ANOSIN o Permanova, lo que van a agarrar es la matriz y van a ver los datos que están internos. Por ejemplo, en el bosque 1, ¿cuál es la similitud o disimilitud interna que hay entre las muestras de ese bosque? Que también lo va a hacer para el bosque 2. ¿Cuál es la disimilitud interna entre las muestras del bosque 2, del bosque 3 y del bosque 4? Para cada una por separado. Y después ve todo eso, qué ocurrió dentro de cada bosque. Y lo compara contra la disimilitud entre los bosques. Entre los bosques. Entonces, en ese sentido, se parece mucho a un análisis de varianza. Un análisis de varianza que compara
la varianza dentro de los grupos versus la varianza entre los grupos. Y con eso sacar un valor de probabilidad. Si mis grupos internamente son muy similares, pero entre ellos son muy diferentes, quiere decir que voy a obtener una diferencia significativa. Quiere decir que ese niveles de factor sí representan un cambio en la composición de las especies. Pero si por otro lado la variación interna dentro de cada grupo del nivel del factor es muy grande, se va a traslapar con los otros grupos. Y entonces la distancia entre muestras de diferentes grupos tal vez ya no va a ser tan grande, va a ser más corta, y lo cual nos lleva a no obtener una diferencia significativa, porque tenemos mucha variabilidad interna que no permite una diferenciación entre los grupos. Parecido como un análisis de varianza, solo que aplicado a datos multivariables y de disimilitud. Entonces, con esto, hay unas diferencias sencillas entre lo que es ANOSIN y PERMANOVA. Básicamente, el PERMANOVA agarra los datos tal cual, como distancias de la matriz de disimilitud, y con eso calcula un estadístico del valor F, con el cual obtenemos una probabilidad asociada por la distribución de Fisher, y podemos ver si un factor presentaba diferencias o no, igual que una ANOVA. Mientras que el ANOSIN transforma los datos de la matriz de disimilitud, los va a transformar en rangos, de una forma no paramétrica. Y con estos rangos es con los que va a calcular la diferencia interna o entre los grupos de esos rangos, y nos va a dar un valor de distancia o de diferenciación, que es un valor de R, y una significancia. Entonces son dos métodos diferentes. Es más usado ANOSIN cuando estoy usando un MDS, porque ambos hacen lo mismo, transformar la matriz de disimilitud en rangos antes de generar el gráfico y antes de generar la prueba de significancia. Entonces, conviene más tal vez usarlos en conjunto. Y si estoy usando un PCA, podría bien usar un PERMANOVA, o si estoy haciendo coordenadas principales, podría usar un PERMANOVA, que ambos métodos no transforman en rangos esa matriz, aunque no hay nada escrito en piedra, pero esos son como consejos generales que se pueden usar. ANOSIN cuando uso MDS, PERMANOVA cuando uso PCA o algún otro método. Y entonces lo que resumí acá, si uso MDS, pongo ANOSIN. El MDS, tengo que saber que el estrés tiene que estar bajo 0.2, menor de 0.2, 0.20. Y si hago un PCA, un PCOA, utilizo un PERMANOVA, es mejor. Y estos gráficos de ordenación por métodos PCA, PCOA, RDA, etcétera, deben los ejes explicar al menos un 50% de la varianza, los dos primeros o los tres primeros. Ok, para hacer PERMANOVA y ANOSIN en R es muy sencillo, muy sencillo, y con eso ya iríamos terminando acá. Y simplemente se utiliza el comando ANOSIN. Y la llamamos la matriz log Salinas Ventos más 1 para que esté transformada. Le decimos que el factor que queremos que lo divida es el tiempo, las fechas de muestreo, la distancia. Vamos a usar la de Bray-Curtis para que sea concordante con el método que usamos de MDS y el SIMPER. Y hacemos unas permutaciones para que nos genere la valor de P. Permutaciones, y le ponemos el valor que nosotros queramos. Vamos a ponerle 999. Aquí lo puse en español, es distance. Y ya nos corrió. Aquí nos genera, nos dice la ecuación que usó en el método.
el método de similitud, y aquí nos dice el valor de diferencia entre todas las muestras, entre las fechas. Hay una diferenciación de 0.26. Si el R fuera un valor de 1, quiere decir que las listas de especies entre cada una de las 4 fechas es totalmente diferente. Si el R es cercano a 0, quiere decir que seguramente no hay diferencias, hay mucha variación interna entre las fechas y no habría diferenciación. Y un valor menor que 0 indica muchas veces que la etiqueta que se puso no es representativa de los cambios que se están dando en la similitud que hay interna en ese sistema. Lo que nos interesa más que sea significativo y que sea una magnitud algo superior es el valor de R positivo. En este caso, 0.26 ya nos indica cierto cambio entre las fechas en la composición de su fauna y con una significancia menor que 0.05. Entonces, podemos decir que sí se da un cambio en la composición de las especies bentónicas entre las fechas en esta bahía. Y con los valores de Simper que antes calculamos, podemos sacar conclusiones ya más elaboradas. Ahora, también podríamos verlo para la zona de la bahía, pero nos uniría los datos de todas las fechas. Entonces, si yo hago ANOSIN, los datos transformados, el factor zona, la distancia Bray-Curtis y lo genero, vamos a ver cómo nos brinda esto y nos dice que, en este caso, vean, entre las zonas de las bahías, la diferencia era muy baja, un R de 0.04, casi no había diferenciación y por lo tanto la P no nos da significativa, nos da mayor que 0.05. Entonces no podemos afirmar que hay una diferencia general en el sector de las bahías para la fauna bentónica, pero está juntando los datos de las 4 fechas. El problema de ANOSIN en R, en Vegan, es que no se puede hacer de 2 vías, pero hay otros programas como PAST, donde sí se puede generar un ANOSIN de 2 vías, donde toma en cuenta tanto la fecha como la zona en que se hizo el muestreo con interacción. Pero aquí en R lo que podemos hacer es un Adonis, que sería el Permanova. Con el comando Adonis llamamos lo mismo, log Salinas, Ventos, le sumamos +1 para que esté transformado los datos. Y aquí le ponemos este símbolo para decir que está en función del tiempo, que es nuestro factor, y podemos hacer una interacción con la zona de la bahía. Podemos meter método con interacción, que eso es una ventaja respecto a lo que nos permite hacer ANOSIN acá. Y vamos a darle el método euclidiano, nada más para que sea concordante con el PCA que hicimos. Esto se puede variar, se podría hacer con Bray-Curtis o con Morishita, etcétera, pero aquí lo vamos a hacer con el método euclidiano porque hicimos un PCA y el PCA de base tiene la distancia euclidiana. Y entonces generamos el Adonis, que es el Permanova, y aquí vemos cómo nos genera para cada factor los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, el valor de F como una tabla de ANOVA, similar a una tabla de una ANOVA, una ANDEVA, nos dice el R cuadrado y la significancia del factor. Entonces, lo mismo, tenemos diferencias significativas en el cambio de composición de especies entre las fechas de muestreo, que lo podemos interpretar con los patrones que vemos en el PCA, sabiendo que aquí abril 2009 fue diferente de estas fechas y que diciembre muestra una diferenciación y no ocurre para abril y diciembre que están ubicados acá, este abril y este diciembre. La zona de la bahía también nos brinda diferencias. De forma general, aquí sí detecta una diferencia que no la estaba detectando con Bray-Curtis en el otro análisis. Habría que hacerlo con euclidiana en el otro análisis y ver qué pasa. Y lo importante, nos da la interacción zona y tiempo de muestreo, que nos dice que es significativa. Quiere decir que no se comportaron igual entre las fechas. La bahía cambiaba espacialmente de una fecha a la otra en su composición de fauna. Cuando hacemos un análisis de estos tipos, igual que en una ANDEVA, en realidad uno empieza la interpretación de la interacción
hacia atrás, hacia los factores por sí solos. Como aquí la interacción es significativa, yo tengo que hacerle caso a saber que hay un cambio espacial temporal en ese sistema. Y después puedo ver los otros factores, pero la interpretación importante es esta interacción. Aquí habría que entonces, como esta evidencia nos da un valor significativo, habría que poner una etiqueta de a qué zona pertenece cada una de estas muestras, debido a que esto nos dice que hay una importancia de la posición geográfica interna en cada fecha para esta bahía. Y bueno, esto es como una introducción para métodos multivariables aplicados al análisis de la composición de especies y los métodos más utilizados.